Newton hizo famosa una frase un tanto cliché, pero muy interesante. Las personas construimos demasiados muros y no suficientes puentes. En Chile nos hemos vuelto muy buenos para la construcción de muros y sabemos bien poco, o no somos tan hábiles cuando se trata de levantar puentes. Los muros tienen dos lados. Por un lado nos protegen y por el otro lado nos aíslan. Los puentes, por el contrario, nos unen. Por eso es que en las guerras los puentes ocupan un rol clave. Un pueblo cercado es más débil y un pueblo huye, y un pueblo que huye quema tras de sí sus propios puentes. Un muro sencillo pero funcional puede levantarlo una sola persona, mientras que un puente necesita dos lados para ser construido. En el fondo necesita una comunidad. Muchos de los que estamos aquí sentados nos formamos combatiendo contra el germen individualista de nuestro sistema educacional, y eso determinó nuestra visión de la sociedad que intentamos construir desde la política. Nos unimos para construir un gran puente capaz de defender la educación pública de los que lucran a costa de la sociedad chilena, para poner nuevamente la solidaridad y la justicia como principios orientadores de nuestra vida en una sociedad democrática. Sin embargo, el gobierno del presidente Piñera, el mismo que hace 7 años atrás nos decía que era irreal la demanda de la gratuidad, el mismo que una y otra vez ha defendido el negocio de la educación, hoy nos tilda de estar del lado de la violencia por oponernos a la demagogia punitiva con que se ingresó originalmente el proyecto Aula Segura, al mismo tiempo que estábamos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados discutiendo un proyecto integral, con una mirada pedagógica, con un enfoque de derechos humanos, acerca de, justamente, la violencia al interior de las escuelas. En un gesto del todo demagógico nos acusa de estar del lado de la violencia en los colegios, mientras que sus emisarios nos dicen que somos parlamentarios de overoles blancos, deslizando que seríamos cómplices de la violencia. Nosotros, los que llevamos una trayectoria en política defendiendo la educación pública, les recordaremos incansablemente que no somos nosotros, ni las ideas que defendemos, las que destruyen la educación pública en nuestro país. Aula Segura fue diseñado para criminalizar a quienes estudian en la educación pública y para posicionar al gobierno como defensor de las escuelas que la oposición estaría promoviendo. Son caricaturas como esta las que impiden dar una discusión de fondo. Como si estuviésemos en plena Guerra Fría, la derecha consume su energía en instalar a la oposición como un enemigo interno, antipatriota y al servicio de la violencia. ¿Qué pasó con los grandes acuerdos? Nosotros rechazamos la violencia que destruye a las comunidades, de la misma forma que categóricamente rechazamos este proyecto que ingresó al Congreso con un diseño que vulneraba el debido proceso, que fue parchado ineficientemente y que ahora nos imponen aprobar sin siquiera darnos la posibilidad de discutirlo como se requiere. Esta Cámara no es solo un buzón. Pero para resolver la crisis de violencia y sobre todo para construir la sociedad democrática que queremos, necesitamos atender las raíces del conflicto educacional y no solo sus síntomas. Esta es la línea del proyecto que discutimos hoy día sobre convivencia democrática en las escuelas, que nace como iniciativa de la diputada Camila Vallejo, a quien felicito en esta instancia, y que contó con el esfuerzo y el apoyo de la oposición y también de los parlamentarios del oficialismo en una discusión seria que dimos en la Cámara, en la Comisión de Educación. El enfoque de este proyecto es integral, entrega herramientas pedagógicas y deberes de acción para los directivos de los establecimientos que permiten hacerse cargo de las necesidades reales de las comunidades a lo largo de Chile y no solo de la crisis de algunos colegios de una comuna. Y como queremos atender las necesidades reales de las comunidades educativas, fue justamente a las comunidades educativas con quienes discutimos esto y no en la más vieja y conocida cocina binominal. El enfoque de nuestro proyecto es integral. El proyecto de convivencia democrática se pronuncia, por ejemplo, respecto de evitar la revictimización, asegurar la privacidad y la seguridad de las y los involucrados y permite dar tratamiento especial a cuestiones tan relevantes como las vulneraciones a la integridad física y sexual, sin homologarlas a la destrucción de mobiliario como hace el proyecto del gobierno. Sobre todo este proyecto pone el énfasis en la educación y en el futuro, en la reconstrucción de las comunidades y no en la segregación de los estudiantes, precisamente porque de esto se trata la pega de legislar,
para mejorar la educación en la sociedad, de aprovechar la legislación vigente y no de hacer meramente maniobras comunicacionales. Lo que en definitiva ocurre, y debemos decirlo fuerte y claro, es que hay a quienes no les interesa defender la educación pública, sino la pirotecnia. Nosotros y nosotras, en cambio, ponemos en el centro la educación pública como herramienta para construir el futuro de nuestro país. Y es por esta razón que invito a todos mis colegas a aprobar este proyecto. Gracias, presidente.